Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos III Felipe del Palatinado-Neoburgo. Él fue el último elector palatino de su rama familiar, siendo recordado por ser un hombre que sirvió lealmente a la familia Habsburgo, además de que llegó a interferir bastante en la política exterior de la época, en beneficio de su propia casa, e intentó expandir el catolicismo por sus dominios ante el avance del protestantismo, aparte de que llegaría a ser un gran mecenas de las artes y de la arquitectura. Esta biografía es realizada por petición de Marc Facundo Manuel Mesere, el Magnánimo 1825, Franco Gallo y Andrea Díaz. Carlos Felipe de Wittelsbach y de Hesse-Darmstadt nació el 4 de noviembre de 1661 en la ciudad de Neoburgo del Danubio, en el condado del Palatinado-Neoburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hijo del elector Felipe Guillermo del Palatinado-Neoburgo y de la segunda esposa de este, la electora Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt. El matrimonio tuvo 17 hijos en común, siendo Carlos Felipe el séptimo de sus vástagos. El recién nacido se acabará convirtiendo en el cuarto hijo varón que habían tenido sus padres. Por esta razón, nada más nacer, se decidió que debería desempeñar una carrera eclesiástica, al igual que casi todos sus hermanos varones, ya que su familia quería ejercer una gran influencia dentro de la Iglesia Católica, siendo su familia una de las tantas ramas católicas de la casa Wittelsbach, estando por ello enfrentada a otras ramas protestantes de dicha casa. Cuando se produjo su nacimiento, sus padres aún no eran electores del Palatinado, siendo en ese momento tan solo condes palatinos de Neoburgo. El niño se crió junto a sus numerosos hermanos en la corte que sus padres poseían en la ciudad de Düsseldorf, y como era de esperar, recibió una estricta formación eclesiástica que estaba enfocada para que pudiese alcanzar el mayor cargo posible dentro del clero, además de que se tendría que convertir en uno de los representantes de su familia dentro de la Iglesia Católica. Pese a estar destinado en un principio a la vida religiosa, Carlos Felipe, a diferencia de sus hermanos mayores, no recibió ninguna ordenación formal dentro del clero, pero aún así fue nombrado como canónigo de las catedrales de Colonia, Maguncia y Salzburgo, cuando era tan solo un adolescente, y en el año 1679 fue nombrado como caballero de la Orden de Malta, iniciando así una formación militar. El príncipe encontraría su verdadera vocación dentro de la milicia. Por esta razón, le rogaría a sus padres que le permitiesen el poder desempeñar una carrera militar, debido a que no le simpatizaba la vida religiosa, algo que acabaría siendo aceptado por sus progenitores, abandonando así su carrera eclesiástica para entrar a formar parte del ejército imperial. Mientras se iniciaba una brillante y exitosa carrera militar, se vivieron una serie de cambios dentro de su familia. En el año 1685, su padre, el conde Felipe Guillermo, se acabaría convirtiendo en el nuevo elector del Palatinado, algo que mejoró notablemente la posición de la familia ante la sociedad de la época. Además, Carlos Felipe logró emparentarse con destacados monarcas de la época gracias a los casamientos de sus hermanas, convirtiéndose en el cuñado de importantes gobernantes. Al haber abandonado su carrera eclesiástica, al príncipe se le permitió el poder casarse, quedando así comprometido con la princesa polaco-lituana Luisa Carolina Radziwiłł,
una rica heredera que había enviudado de su primer marido, el príncipe Luis de Brandeburgo, aunque de ese matrimonio no habían nacido hijos. Su prometida era una vieja conocida de la familia. Ella había quedado huérfana de ambos padres a una edad bastante temprana, pasando así a estar bajo la tutela del padre de Carlos Felipe, el elector Felipe Guillermo, algo que permitió a Luisa Carolina el tener un trato estrecho con la familia palatina de Neoburgo desde bien joven. Pese a ser una rica heredera, sus propiedades y títulos serían reclamados tanto por la corona polaca como por los duques de Prusia, entrando así también la familia palatina de Neoburgo en aquellos reclamos en beneficio de Carlos Felipe y sus futuros descendientes. El 10 de agosto de 1688 se celebró la boda entre Carlos Felipe y su prometida Luisa Carolina en la ciudad de Berlín, en el margraviato de Brandeburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Para entonces, él tenía 26 años de edad en el momento de la unión y ella 21. El matrimonio pronto se dedicó a la tarea de traer a sus hijos al mundo. Entre los años 1689 y 1690 nacieron dos hijas llamadas Leopoldina Leonor y María Ana, pero ambas fallecieron durante la infancia. Y en el año 1693 nació otra niña que se llamó Isabel Augusta Sofía, quien llegó a ser princesa heredera de Sulzbach, siendo la única de sus hijas que lograría llegar a edad adulta. Mientras iban llegando sus hijas al mundo, Carlos Felipe iría escalando puestos dentro del ejército y mostraría un gran entusiasmo por la vida militar, demostrando su gran arrojo y valentía durante las guerras turcas, donde se enfrentó contra las fuerzas otomanas, llegando a alcanzar el rango de mariscal de campo, además de que fue nombrado como caballero de la Orden del Toisón de Oro en el año 1694. Poco después de esto, en el año 1695, su esposa, Luisa Carolina, falleció a causa de las complicaciones de su último parto, del cual nacería un niño muerto y que no recibió ningún nombre. Tras enviudar, por algunos años, el príncipe se centró únicamente en su carrera militar. Carlos Felipe gozaría de un gran prestigio dentro del ejército imperial. Incluso sus familiares llegan a estar muy orgullosos de él, especialmente la familia imperial, debido a que su hermana mayor, Leonor Magdalena del Palatinado Neoburgo, se había casado con el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, llegando a ser muy elogiado y apreciado por su cuñado. Mientras Carlos Felipe continuaba con su vida, su hermano mayor, Juan Guillermo II, quien se había convertido en elector del Palatinado como sucesor de su fallecido padre, no lograba asegurar su descendencia, pese a haberse casado hasta en 2 ocasiones. Por esta razón, se decidió que Carlos Felipe se casase de nuevo, ya que el príncipe había demostrado que era capaz de engendrar hijos, pese a tener para entonces tan solo una única hija viva, la princesa Isabel Augusta Sofía. Así que se le empezó a buscar una nueva esposa, quedando rápidamente comprometido con la princesa polaca Teresa Catalina Lubomirska, quien era hija de un rico magnate, celebrándose así su boda el 15 de diciembre de 1701 en la ciudad de Cracovia, en Polonia. Para entonces, él tenía 40 años de edad en el momento de la unión y ella 16. El matrimonio llegaría a tener 2 hijas en común. En 1703 nació Teófila Isabel y en el año 1709 nació Ana Isabel, pero ambas niñas fallecieron durante sus primeros años de vida.
Mientras iban llegando sus hijas al mundo, Carlos Felipe seguía disfrutando de un gran prestigio dentro del ejército imperial. Incluso su sobrino, el nuevo emperador José I, llegaría a sentir una profunda admiración y un gran afecto hacia él. Por esta razón, el emperador le entregó a su tío, en el año 1705, el cargo de gobernador de distintas regiones que pertenecen a la familia Habsburgo. Instalándose el príncipe junto a su familia en el castillo de Innsbruck, lugar desde donde se ocuparía de la gobernación y de la administración de tales dominios. En el año 1712, tanto su hija Ana Isabel como su esposa Teresa Catalina fallecieron con poco tiempo de diferencia, siendo posible de que ambas muriesen a causa de una misma enfermedad. Tras enviudar y perder a sus hijas más pequeñas, Carlos Felipe se volvió a dedicar a los asuntos militares y a la administración local como gobernador de una serie de territorios del Sacro Imperio. Para entonces, él ya era considerado como el heredero de su hermano mayor, debido a que Juan Guillermo II no logró asegurar su descendencia, y sus otros hermanos mayores, Wolfgang, Jorge y Luis Antonio, ya habían fallecido. Finalmente, Juan Guillermo II acabaría falleciendo en el año 1716, convirtiéndose así Carlos Felipe en el nuevo elector del Palatinado, bajo el nombre de Carlos III Felipe. El nuevo elector se tomó su reciente nombramiento con mucha calma. Es más, no abandonaría el castillo de Innsbruck hasta el año 1717, instalándose primero en la ciudad de Düsseldorf y posteriormente en la ciudad de Neoburgo del Danubio. Pero su estancia en tales ciudades sería muy breve, debido a que ambas poblaciones no podían costearse el peso de mantener la lujosa corte del elector. Por esta razón, decidió instalarse en el año 1718 en la ciudad de Heidelberg, lugar donde años atrás los electores palatinos habían establecido sus cortes, algo que fue muy bien recibido por los habitantes de dicha ciudad, debido a que Heidelberg había sido abandonada por sus antiguos señores y se sentían olvidados, considerándose como ciudadanos de segunda. Carlos Felipe heredó un electorado que estaba muy endeudado por los derroches de dinero de sus familiares y por el desarrollo de distintas guerras, viéndose obligado a adoptar él y su corte una vida un tanto austera. Sus dominios también se encontraban envueltos para entonces en una serie de tensiones políticas. Existía en ese momento una gran disputa entre el Palatinado y el electorado de Hannover, cuyo gobernante, Jorge de Hannover, se había convertido en el nuevo rey de Gran Bretaña, bajo el nombre de Jorge I. Pese a convertirse en elector palatino, Carlos Felipe seguiría manteniéndose leal a la casa Habsburgo, sirviendo así a su sobrino, el emperador Carlos VI, como architesorero, un cargo muy prestigioso dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, ya que tenía acceso a las arcas del tesoro y a la administración de las dietas imperiales. Carlos Felipe continuó con los reclamos territoriales que habían llevado a cabo sus antecesores, entrando sin disputa con la corona prusiana por el control de los ducados de Jülich y Berg, los cuales en el año 1666 habían sido entregados a su padre Felipe Guillermo con la firma del Tratado de Clevris. En un principio, el elector recibió el apoyo de su sobrino, el emperador Carlos VI, en estas disputas, pero dicho gobernante acabaría aliándose con el rey prusiano Federico Guillermo I, algo que molestó bastante a Carlos Felipe. Así que sin dudarlo, el elector palatino se mostró como aliado de Francia,
pese a haber sido en el pasado enemigos, una alianza que le distanció de su sobrino, el emperador. Durante su mandato, el Elector también medió para poner fin a los distintos conflictos que existían entre las diferentes ramas de la casa Wittelsbach, ya que esos conflictos internos debilitaban bastante a estas ramas frente a otros estados o potencias europeas, firmándose así una paz entre las casas Palatinado y Baviera, donde dejarían sus diferencias a un lado y asumirían una serie de políticas similares dentro de sus respectivos electorados. Con motivo de la reconciliación entre las distintas ramas de la casa Wittelsbach, el Elector entregó en matrimonio a la única hija que le quedaba, la princesa Isabel Augusta Sofía, entregándosela al príncipe José Carlos del Palatinado-Sulzbach, una unión que reconciliaría también a ambas casas. En medio de sus tensiones con Prusia por el control de los ducados de Jülich y Berg, el Elector vendió algunos de sus dominios a otros gobernantes alemanes con el fin de poder obtener importantes fondos, debido a que el electorado del Palatinado estaba bastante arruinado, aunque sí conservaría el señorío de Ravenstein. Pese a no tener apenas dinero en las arcas palatinas, Carlos Felipe fue un gran apasionado del arte y de la arquitectura, convirtiéndose así en el mecenas de distintos artistas. Incluso, de un día para otro, ordenó trasladar a la corte desde Heidelberg hasta la ciudad de Mannheim, lugar donde había ordenado construir un enorme palacio que se convertiría en la residencia oficial de los electores palatinos, considerando este lugar como un palacio que realmente estaba acorde a su posición. Pese a que Carlos Felipe no tuvo una vocación religiosa, él sí sería un ferviente católico, llegando a ordenar que en la ciudad de Mannheim se construyese un colegio y una iglesia católica para hacer frente a la expansión del protestantismo dentro de sus dominios, convirtiéndose esta iglesia en una de las iglesias barrocas más grandes e importantes del sur de Alemania. Pese a ser un ferviente católico, Carlos Felipe también sería conocido por ser un hombre muy tolerante ante la presencia de protestantes en sus dominios, y a diferencia de sus antecesores, no intentó reconvertirlos al catolicismo por la fuerza, sino que dejó que cada individuo tuviese la oportunidad de elegir su fe. Durante muchos años, el Elector permaneció como viudo, y no sería hasta el año 1728 que decidió casarse de nuevo, casándose en terceras nupcias y de forma morganática con la condesa Violante María Teresa de Thurn y Taxis, quien sería considerada como el gran amor del gobernante, aunque de esta unión no llegaría a nacer ningún hijo, debido a que su esposa ya era una mujer un tanto mayor para concebir hijos, teniendo él unos 67 años de edad cuando se celebró esta boda, mientras que su tercera esposa tenía unos 45. Al no conseguir tener un heredero varón, todas las esperanzas para la sucesión al Palatinado fueron puestas en la única hija que le quedaba, la princesa Isabel Augusta Sofía, pero desgraciadamente, pese a lograr tener esta 7 hijos con su marido, tan solo 3 de sus hijas consiguieron sobrevivir a la infancia, quedándose así la familia Palatinado-Neuburgo sin descendientes varones directos por parte del Elector. Además, el resto de sus numerosos hermanos o bien ya habían fallecido o no tenían hijos varones o habían desempeñado una carrera eclesiástica, surgiendo así una gran crisis sucesoria. En el año 1733 estalló la Guerra de Sucesión Polaca,
y pese a que otros gobernantes dieron por hecho de que el elector participaría en dicho conflicto por los lazos que lo unían al Sacro Imperio Romano Germánico, en realidad Carlos Felipe decidió mantenerse neutral por la alianza que había firmado con Francia. Gracias al haber establecido esta alianza con la corona francesa, los dominios palatinos fueron respetados tanto por los franceses como por los aliados de estos durante el transcurso de aquella guerra, algo que fue bastante beneficioso para el Palatinado, debido a que no tenía que invertir dinero en defensa, destinando así los fondos que tenía a otros proyectos que tenía en mente, como por ejemplo la construcción de la ópera de Mannheim. Al poder aumentar las arcas palatinas, el elector compró la ciudad de Bosberg, la cual anexiona a sus dominios, debido a que había sido una ciudad bastante disputada durante siglos entre distintos gobernantes alemanes. En el año 1734, su esposa, Violante María Teresa, falleció a causa de una enfermedad, tras haber pasado 6 años como casados, sin una muerte muy sentida por el elector, debido a que había sido su gran amor, permaneciendo como viudo todo lo que le quedaba de vida. En el año 1740 falleció su sobrino, el emperador Carlos VI, y como éste no tenía hijos varones, todo el imperio Habsburgo fue heredado por su hija mayor, María Teresa I de Austria. Mientras se debatía quién iba a ser el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, los electorados del Palatinado y de Baviera anunciaron el vicario imperial, que consistía en que asumirían la administración de una parte de dicho imperio mientras se elegía a un nuevo emperador, una decisión que no gustó demasiado al pueblo protestante, viviéndose una serie de protestas, además de que otros gobernantes alemanes se quejaron públicamente, ya que no se fiaban de que el poder del imperio estuviese únicamente entre las manos de 2 miembros de la casa Wittelsbach. Por esta razón, Carlos Felipe y el elector Carlos Alberto de Baviera aceptaron de que se uniesen a ellos el elector de Sajonia, Federico Augusto II, quien exigía también el poder participar en el vicario imperial, apaciguándose la desconfianza que había surgido entre los demás gobernantes alemanes. El elector quería asegurarse que aquellas alianzas que había conseguido establecer entre las distintas ramas de la casa Wittelsbach perdurasen en el tiempo. Por esa razón, exigió que sus 3 nietas se casasen únicamente con príncipes que perteneciesen a estas ramas familiares. Su nieta mayor, Isabel Augusta, se casaría con Carlos Teodoro del Palatinado-Sulzbach. Su nieta mediana, María Ana, se casó con el duque Clemente Francisco de Baviera, y su nieta menor, María Francisca, se casó con el conde palatino Federico Miguel de Zweibrücken-Birkenfeld. El elector solo pudo interferir en las negociaciones matrimoniales de sus 2 nietas mayores, Isabel Augusta y Mariana, debido a que ella había fallecido cuando se casó su nieta menor. Pero durante estas negociaciones se solucionó la crisis sucesoria que llevaba décadas instalada en el electorado del Palatinado, ya que al no tener ni hijos ni nietos varones, reconoció como su heredero al marido de su nieta mayor, el príncipe Carlos Teodoro del Palatinado-Sulzbach, quien se acabaría convirtiendo en el nuevo elector tras producirse su muerte. Carlos Felipe acabaría falleciendo casi un año después de haberse celebrado la boda de su nieta mayor con el príncipe Carlos Teodoro, muriendo así por causas naturales el 31 de diciembre de 1742, a los 81 años de edad, en el Palacio de Mannheim, en el electorado del Palatinado, actualmente en Alemania, descansando sus restos mortales en la cripta de dicho palacio, lugar donde descansa
junto a su tercera esposa. No hay mucho más que decir sobre Carlos Felipe. Él fue un hombre que, pese a ser el cuarto hijo varón que tuvieron sus padres los electores, acabaría llegando al poder por cuestiones del destino, ante las muertes de sus hermanos mayores y la falta de herederos varones. El hecho de que su familia quisiera dominar el panorama dentro de la Iglesia Católica ocasionó que se acabase extinguiendo esta rama de los Palatinado-Neoburgo, al menos por vía masculina, ya que la gran mayoría de sus hermanos fueron destinados a la vida religiosa. Carlos Felipe pasará a la historia por ser un gobernante más bien pacífico, que logró establecer buenas alianzas con Francia, además de que dejaría un importante legado arquitectónico en la ciudad de Mannheim. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos III Felipe del Palatinado-Neoburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra reconciliación, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera agradecer a Araceli Corona su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.